Que Dios les bendiga una vez más. Bienvenidos a la casa del Señor. Hermana, ya estamos aquí. No, es que estoy Ok. compartiendo la cena. Gracias, hermanos, por ya estar aquí con nosotros. Estamos iniciando nuestro culto. Y hermanos, vamos a dar una lectura como siempre. Son bienvenidos aquí, hermanos, y vamos a tener un culto, hermanos, hermoso como siempre, ¿verdad? Porque lo que hacemos, hermano, es honrar, bendecir el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Así es que vamos a leer, hermano, una escritura, Salmo 92. Vamos a leer unos cuantos versículos ya. Yo sé, hermano, que cuando hay disposición y en veces, hermano, atravesamos por algunas dificultades para llegar, pero una vez que ya estamos aquí y entregamos, hermano, nuestra mente y corazón a lo que estamos haciendo, nos vamos a gozar, hermano, porque Dios nos va a hablar, nos vamos a sentir la presencia de Dios. Así es que, hermanos, téngalo por seguro. Dice, hermano, la escritura, Salmo 92. Dice, bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Con laúd de 10 cuerdas y con el arpa, con la música sonora de la lira. Porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras. Cantaré con gozo ante las obras de tus manos. Hermanos, si nos pusiéramos nosotros a pensar, ¿verdad? Yo sé que tenemos que hacer un poquito de imaginación. Pero, hermanos, ¿cuántos creen que el Señor está aquí? Pero fíjese, hermano, ¿verdad? Que siempre lo decimos, ¿verdad? Él está aquí. Pero, hermano, en veces no estamos poniendo atención. Estamos un poquito distraídos de diferente forma. Hermano, el Señor está aquí. Y, hermano, vamos a darle este tiempo al Señor en alabanza, en adoración. Hermano, porque sí, el Señor está aquí. ¿Verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, en esta hermosa tarde que tú nos has concedido, mi Dios, el deseo que nos das, Señor, la fuerza, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, únicamente de esa manera nosotros podemos estar aquí, de una manera, Señor, que manifieste, mi Dios, la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros. Padre, gracias. Rogamos, Señor, y oramos que de una forma, Señor, te manifiestes aquí, en la alabanza, en la prédica. Señor, te necesitamos que te hagas real, no nada más, Señor, un culto más, sino, Señor, que podamos salir de este lugar y poder decir, Señor, he experimentado a Dios en este lugar. Oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do can separate my love from you. You came to set us free. You came to set us free. You ain't drive me in that pit. Hey, nah.
Saw my soul inside that fam and said that's it, grace now. You never flake in the cold winter, I just came to borrow with the gold winners. Fast forward, turn to a road runner. Spirit caught me here, go get it. Shed blood, gave me lemonade on this cold bennett. Pick me up. Always Timmy Turner, always chasing after Vicky. Took me to his fountain, gave me peace and chose to cleanse me up. Now I'm testifying. Buenos días, hermanos, bienvenidos, espero hayan disfrutado de la alabanza. Me toca el día de hoy darles los anuncios. El día de hoy, hermanos, después del servicio tendremos lo que hemos estado anunciando por las últimas semanas, que es el Spot Racer. Son papas asadas muy ricas que los jóvenes han preparado para nosotros. Esto es para apoyar a los jóvenes en su campamento, entonces los invito a que apoyen a los jóvenes el día de hoy. Va a ser después de este servicio. También a las damas las quiero invitar el 17 de mayo. También las quiero invitar a que compren su boleto. Es un té que las damas van a tener de la iglesia y es un momento muy bonito que van a tener. Y hablando de momentos bonitos, el 18 de mayo va a haber Koinonia. Es un momento muy precioso donde el servicio inglés y el servicio en español nos unimos como una iglesia a adorar a Dios. También, hermanos, aquellos que están batallando financieramente, la iglesia tiene un curso donde aquí vamos a poner el email donde pueden comunicarse si quieren información. Es completamente gratuito y es para aquellos miembros de la iglesia. Y si estás interesado en servir, si es tu primera vez en la iglesia o si estás interesado en apoyar financieramente a la iglesia, en frente de sus asientos hay unos QR codes que pueden utilizar en dado caso de que ustedes estén interesados en cualquiera de estas tres cosas. Y eso es todo por el día de hoy. Espero disfruten el mensaje y demos la bienvenida a nuestro pastor Carlos Merced. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos otra vez este domingo. Vamos a estar en Génesis 37 para que lo encuentren en sus Biblias, abran sus Biblias o enciendan sus Biblias, como hacemos ya más seguidos ahora. Solo para recordarles, hermanos, si se dieron cuenta, los jóvenes están haciendo su recaudación de fondos que hacen todos los años para el campamento, vendiendo las papas rellenas con todo. Ahí van a estar después del servicio, así que en vez de ir a los restaurantes a gastar ahí, aquí pueden comer y aportar a los jóvenes al mismo tiempo. También se están apuntando en 2 semanas, las damas tienen su Tea Party. Aquí va a ser el sábado en 2 semanas. Hoy es el último día para hacerlo por $15. La próxima semana ya va a ser $20, así que se apuntan. Así que, ¿qué más tenemos? Vamos a ya dar más información en las próximas semanas, pero en junio vamos a tener una semana de salir a la comunidad. Va a estar el grupo de jóvenes, también va a estar aquí otro grupo. Vamos a ir a invitar a personas, vamos a tener un día completo en un parque donde la iglesia va a patrocinar eventos para la comunidad y un día se va a ir al Farmers Market. Ya váyanse preparando, va a haber más acerca de eso pronto. Vamos a estar en Génesis 37. La semana pasada comenzamos esta nueva serie acerca de la vida de José. Vamos a estar aquí 3 meses viendo la vida de José del Génesis 37 al 50. Y vimos la semana pasada que José tiene 17 años cuando comienza esta historia de José. Y lo vimos la semana pasada con sus hermanos. Y en los primeros 4 versículos podemos ver que hay un ambiente ya de envidia, de conflicto. Hay un ambiente en esa familia de ira, de odio, de celos unos con los otros. Y a raíz de esos problemas sería el favoritismo que Jacob, el papá de los 11 hermanos, tiene acerca de José. Y nos dice el versículo 3 que lo amaba tanto que le regaló una túnica de diversos colores. Y lo que vimos que esa túnica no solamente era una prenda nada más, sino que era un símbolo de autoridad. Le estaba diciendo a José, tú eres el próximo cabeza de familia. José era el hijo número 11 de 12, saltó 10 para llegar a José. Y para echarle más agua al fuego, que había envidia, José le cuenta a su familia 2 sueños que apuntan a que José gobernará sobre ellos. Y así terminamos la semana pasada. Vimos que José termina con estos sueños y cuando terminamos la semana pasada se mira como un futuro próspero para José. Todo apunta que va a ser un futuro de esperanza, cabeza de familia, estos sueños que Dios le da. Pero vamos a ver hoy que a partir del versículo 12 eso empieza a cambiar. Ese futuro con tanta esperanza, con tantos sueños, parece que se están yendo al olvido.
El pasaje de hoy nos enseña, hermanos, que a veces la vida puede parecer injusta, que la vida no siempre sale como lo esperamos, que nuestros sueños hay veces se ponen a prueba. Y cuando eso ocurre, muchas veces nos agobiamos, nos devastamos, nos confundimos y hasta nos enojamos a veces con Dios. Pero vamos a ver que incluso cuando todo a nuestro alrededor está fuera de control, cuando nada parece que salir como esperamos, Dios siempre está en control. Y Él siempre va a cumplir sus promesas y Él siempre va a hacer la buena obra que comienza. Vamos a la palabra de Dios, Génesis 37, a partir del versículo 12. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Voy a leer, vamos a cubrir del 12 hasta el final, voy a leer hasta el 28. Dice la palabra de Dios: Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y traedme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y halló un hombre andando errante por el camino y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscáis? José respondió: busco mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: yo sé que han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió después que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y lo tomaron y le echaron a la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convivieron con él. Y cuando pasaban los medianitas mercaderos, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Padre celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por esta enseñanza que nos das, que nos habla el día de hoy, Padre, que nos demuestra que a veces la vida parece injusta. Pero ayúdanos a confiar, Padre, que tú estás obrando detrás de toda circunstancia, como dice tu palabra. Padre, te pido que este día puedas iluminarnos a través del Espíritu Santo para entender tu palabra, para asimilar lo que nos estás diciendo en nuestros corazones, y que se transforme de solo información, sino que sea una transformación de nuestras vidas, que lo podamos llevar fuera de esta iglesia y aplicarlo a nuestras vidas diarias. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. El título del mensaje de hoy es vendido. Vendido. José es vendido, como vimos en la palabra. Y estos son los 3 puntos que vamos a ver. Vamos a ver primero la devoción de José a las órdenes de su padre. Después vamos a ver la depravación de los hermanos. Vamos a ver a qué punto llega el odio y la envidia. Y después vamos a ver la decepción, cómo engañan a su padre para esconder su pecado. Vamos a comenzar la devoción. Nos dice el pasaje de hoy que los hermanos de José andaban
apacentando ovejas en Siquem. Este lugar estaba como a 5 días de donde ellos vivían. Y lo que podemos ver aquí, lo que parece ser aquí, que Jacob, sus padres, está preocupado por ellos. Nos dice el versículo que dice: ven ahora, vaya a ver cómo están tus hermanos, vaya a ver cómo están tus ovejas, tráeme una respuesta. Como que tiene algo que le incomoda, tiene un sentimiento de que algo no está yendo bien. Y eso nos dice que Jacob conoce a sus hijos. Vimos la semana pasada que eran malvados, conoce quién eran sus hijos, y nos dice que nos hace ver que él sabía que sus hijos no eran buena ficha, que teme que algo les ha pasado o que se han metido en algún problema. Y tenía razón, porque los hermanos no tenían buena reputación, especialmente en esa área donde andaban, en esa región. Si leemos unos capítulos anteriores, en Génesis 34, aquí donde estaban en Siquem, ahí nos dice que dos de esos hermanos, Simeón y Leví, asesinaron una aldea completa para vengarse de la violación de su hermana. Esto nos dice aquí, hermanos, que estos hermanos se fueron a este lugar sabiendo que todo alrededor habrán familiares, personas que les conocen y les conocen por violentos, les conocen que son vengativos. Y puede ser que hay personas que tengan algo en contra de ellos. Y lo que nos dice eso, que Jacob no era un padre muy involucrado con las actividades de sus hijos, porque no los dejaría ir a sus hijos a un lugar donde pueden estar en peligro, donde está en peligro su seguridad. Y también, no solo eso, nos dice que manda a su hijo favorito a este lugar, sabiendo que ahí hay peligro, viendo donde ahí odian a la familia. Vimos la semana pasada que estos hermanos los despreciaban tanto que ni siquiera hablaban con él. Así que hay cosas pasando aquí que parece que el padre es un padre pasivo. Deja a sus hijos ir donde quieran. Es un padre que manda a su hijo favorito sin darse cuenta que es un lugar peligroso. Los manda a buscar hermanos que tienen algo contra él. Ya los conoce que son como malvados, que no les importa matar a gente. Es un padre pasivo que no está involucrado. Y hermanos, nosotros como padre, si tienen hijos menores, deben de prestar mucha atención de lo que está sucediendo en sus vidas. Necesitas saber quiénes son sus amigos. Necesitas saber qué están haciendo en su tiempo libre. La Biblia nos dice que cuidemos la compañía que tenemos, que eso puede corrompir la vida. Necesitamos saber cómo nuestros hijos pasan su tiempo, qué juegos juegan, qué están mirando por internet. Necesitamos saber con quién se están comunicando. Hermanos, las redes sociales están inundados, están infestados por depravadores. Lo escuchas todo el tiempo. Y como Jacob, los padres pasivos pueden pagar un alto precio por no saber lo que están haciendo sus hijos. Y los hijos, hermanos, van a pedir su privacidad. Y la sociedad te va a decir, tienes que darle su privacidad. No te tienes que meter en la vida de sus hijos. Pero hermanos, mientras estén bajo nuestro control, son nuestra responsabilidad. Y no debemos descuidar esa responsabilidad. No debemos de permitir que los hijos hagan lo que quieran sin consecuencias. Yo lo estoy viendo en el trabajo ahora, que la generación del trabajo que está entrando son personas jóvenes que crecieron sin consecuencias, que no saben qué es cuando hacen algo mal que se les llame la atención, y no pueden trabajar así, porque hacen algo mal y ya no pueden aguantar que les diga lo hicieron mal. Pero los hijos, hermanos, tenemos que estar siempre atentos de ellos. Jacob le dice a José que vaya a buscar a sus hermanos en este lugar hostil, en este lugar donde su familia tiene una reputación de asesinos, donde han hecho tanto daño que han destruido una aldea completa. ¿Y cómo responde José? Heme aquí, voy. José también sabe que sus hermanos le odian, sabe que no le pueden ver ni en pintura, pero él es un hijo devoto, él es un hijo obediente a las órdenes de su padre. Y él obedece lo que su padre le dice. Y dice aquí, cuando llega a Siquem, que son como 5 días, no los encuentra ahí. Y pregunta a este hombre, ¿dónde están? ¿Han visto a mis hermanos? Y el hombre les dice, estuvieron aquí, pero se fueron a Dotán, que estaba como a 15 millas más, que le tomaría un día completo para llegar. ¿Y qué hace José?
Dice el versículo 18, entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero si yo fuera José, yo llego a Siquem a buscar a mis hermanos, sabiendo que me odian, me envidian, sabiendo que son malvados, sabiendo que no les importa matar, y yo llego ahí y no están ahí, yo ya cumplí, no vinieron, no estaban aquí, yo me voy. No creo que yo iría siguiendo buscándoles a donde están. Si somos honestos, yo creo que muchos nos daríamos la vuelta y regresaríamos a casa. Pero José aquí vemos una persona devota, una persona obediente a la voluntad de su padre. Y esa es la vida del Hijo de Dios. La vida del Hijo de Dios debe ser marcado por obediencia a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando Dios nos habla, debemos responder humildemente, positivamente e inmediatamente. Debemos estar dispuestos a ir hasta la última milla y más para cumplir lo que nos dice. Debemos de estar dispuestos a cumplir su voluntad, aunque no sea lo que queramos, aunque pueda ser un costo personal para hacerlos, aunque no sea ningún beneficio por nosotros. Nada demuestra más nuestro amor por Dios que cuando obedecemos. Primera de Juan 5:3 dice, pues esto es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son graviosos. Jesús nos dice, el que me ama obedece mis mandamientos. Hermanos, hay muchos creyentes que dicen que aman a Dios, pero solo le obedecen cuando les conviene. Hay muchos creyentes que dicen que aman a Dios, pero en las cosas más mínimas no le obedecen. Muchos esperan que Dios haga grandes cosas en sus vidas, pero no le obedecemos en las cosas pequeñas. Dios dice, ámense unos a otros, perdónense como yo les perdoné. Y nosotros decimos, ay, que no sabes qué me hizo. Dios dice, cuiden sus palabras. Dios dice, no creen contiendas, promueven la unidad. Pero ahí vamos, mandando WhatsAppazos con videos que crean desacuerdos, mensajes que dividen. ¿Cómo le podemos decir a Dios si no le obedecemos en cosas tan mínimas? El dar esos pequeños pasos de obediencia nos entrena para obedecer a Dios cuando vengan esas decisiones importantes. Dios usó a José para hacer grandes cosas, para salvar a su pueblo, pero antes de estas obras grandes, José tuvo que aprender a obedecerlo en las cosas pequeñas. Dicho de otra manera, no podemos ser obedientes en las cosas importantes si pasamos desobedientes las órdenes pequeñas que Dios nos da. Antes de pensar en las grandes cosas que deseas que Dios haga en tu vida, pregúntate si lo estás obedeciendo en las cosas pequeñas en tu vida diaria. José es un ejemplo de obediencia que debemos seguir. Ahora, hermanos, lo que vamos a ver una y otra vez en la vida de José es que José es un prototipo de Jesús. Es una ilustración de Jesús del Antiguo Testamento que nos apunta a Jesús. Su vida nos apunta a la vida de Jesús. Su carácter nos apunta al carácter de Jesús. Su actitud hacia su Padre es el mismo que Jesús tenía hacia actitud a su Padre Celestial. Igual como José fue enviado por su Padre a buscar a los perdidos y obedeció voluntariamente, Jesús también fue enviado a este mundo por su Padre. Vino voluntariamente a buscar a las ovejas perdidas. Él fue humildemente obediente a la voluntad de su Padre y obediente a muerte de cruz. Filipenses 2, 6, 8 dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Algo importante aquí, hermanos, Jesús no es un Dios menor. Jesús no es un hombre nada más. Dice aquí que es igual a Dios. Jesús fue Dios. Estando en el cielo, Él era Dios. Y dice aquí que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Bajó del cielo, siendo Dios. ¿Y qué hizo? Tomando la forma de siervo. No dejó de ser Dios. La forma de siervo. Asumió una naturaleza humana. ¿Y qué hizo? Hecho semejante a los hombres.
Jesús estuvo en este mundo, 100% hombre, 100% Dios. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Nadie forzó a Jesús a venir. Nadie forzó a Jesús a morir en la cruz por los pecadores. Él vino porque era la voluntad de su Padre. Sabía la muerte que le esperaba. Y en el jardín él oraba y decía, Señor, wow, can I get a mic? Un micrófono. Dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la suya. Ahora que se despertaron ya puedo hablar más, ¿no? Que se haga tu voluntad. Fue obediente hasta la muerte y Él vino a crear la manera para que nosotros podamos regresar al Padre. Igual como José fue a traer a sus hermanos a regresar al Padre. Gracias, hermano. Jesús vino, igual como José, voluntariamente a buscar a los perdidos, obedeciendo, aunque le podía, sabía que le iba a costar personalmente su vida. Y hermanos, Jesús aún sigue persiguiendo a los perdidos. Él sigue persiguiendo incesantemente a los que se han enfriado. Igual como José, que no se dejó por vencido cuando llegó y no estaban ahí sus hermanos, siguió buscando. Jesús sigue hoy en día buscando a los que se han alejado del Padre. Sigue buscando a los creyentes que se han enfriado. Sigue buscando a los creyentes que tienen un corazón frío. Si tú estás aquí y te has alejado de Dios, si te has enfriado, si te has olvidado un poco de Dios, Él siempre está buscándote y Él está tocando la puerta de tu corazón hoy. Solo tienes que darte la vuelta y Él está ahí esperando por ti. Un punto más acerca de este punto. El día que José fue a buscar a sus hermanos, no dice la Biblia qué pasó, pero me imagino que se despidió de su padre. Y después de esa despedida, vamos a ver después que fue 20 años hasta que Jacob volvió a ver a su hijo. Y yo creo, hermanos, que si él hubiese sabido que esa es la última vez en 20 años que iba a ver a su hijo, y hubiese sido diferente. Lo hubiese abrazado un poco más fuerte cuando se despidieron. Hermanos, tenemos que tener cuidado, hermanos, que esta vida, dice la palabra, es un suspiro. Debemos de abrazar a esos que amamos en toda oportunidad. Decirles que les amamos. No debemos tener pena. Padres, no tengan miedo de decirles a sus hijos que los aman. El primer abrazo que recibe una hija debe ser del padre. Porque si no lo recibe, lo va a buscar ese amor que el padre debe darle. No permitan que salgan de su casa sin su bendición. Eviten los enojos, los desacuerdos, los conflictos. Esta vida es muy corta y nunca sabemos cuándo es la última vez que vamos a despedirnos de alguien. Cada vez que nos despidamos, que salgamos, que lo hagamos con un corazón de amor, asegurándose que otros sepan que los amamos. Porque si no los vemos otra vez, nos vamos a quedar con ese hueco, ese sentimiento de que no supieron cómo sienten. Abracen a sus hijos. Eso nos lleva al próximo punto. Ese es gratis, ese no estaba en las notas. La depravación. Vamos a ver ahora, ya vimos la devoción de José, ahora veamos la depravación de los hermanos. Versículo 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca a ellos, conspiraron contra él para matarlo. Miren, hermanos, a qué nivel había llegado esta envidia, este odio. Este odio había encontrado una tierra fértil en sus corazones y se había convertido en un deseo de asesinar a sus propios hermanos. Pero había una progresión aquí. Noten la progresión, dice el versículo 19, y dijeron uno al otro, he aquí, ahí viene el soñador. Lo están burlando. Después dice el versículo 20, ahora pues, venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna. Y después ya están planeando cómo encubrir sus actos y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños.
Aquí vemos la progresión del pecado. Esta envidia que ya estaba en el corazón se empieza a desarrollar. Esta envidia que habían estado regando, esta semilla que habían sembrado, ya estaba a punto de brotar. Hermanos, la maldad de estos hermanos no comenzó. El pecado no comenzó cuando tomaron a José. Es algo que empezó desde antes, en una actitud del corazón. El pecado, hermanos, es un problema que comienza internamente. Lo que vemos, el acto de violencia que hacen, ese es el resultado nada más. Esa es la manifestación de un corazón pecaminoso. El problema del pecado comienza en el corazón y solo puede ser solucionado si lo tratamos del corazón. ¿Por qué? Porque todos nacimos con un corazón contaminado por el pecado. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Toda la violencia, todo el sufrimiento que vemos en el mundo son síntomas nada más de la perversión interna del corazón humano. La raíz de toda maldad es un corazón pecaminoso. Nuestro problema no es lo externo, no es lo que vemos, no es lo que asimilamos. El pecado, la maldad no es producto de fuerzas externas, no es producto de nuestro ambiente. No, hermanos, es nuestro corazón interno pecaminoso. El problema del pecado es un problema del corazón. Los hermanos de José tenían un problema de corazón. ¿Y qué era el problema? Que estaban viviendo con un corazón consumido por envidia, por celo, por odio. Y lo tenían por mucho tiempo. Ellos estaban viviendo con el pecado en su corazón, con esa actitud. Y vimos la semana pasada que dice que ni siquiera hablaban con José. Ahora, si iríamos a esa casa, ya sabemos que la envidia, el odio está creciendo. Y dice ahí en la palabra de Dios que no se hablaban. Podríamos pensar que hay paz en esa casa. ¿Por qué? Porque no están peleando, no hay pleitos, no hay argumentos, todo estaba silencio. Pero hermanos, eso no significa que había paz. Había una guerra que estaba pasando en el corazón de esos hermanos y estaba a punto de estallar. Por eso, hermano, es importante que cuando tengamos conflictos, cuando tengamos desacuerdo, especialmente con nuestros hermanos en Cristo, pero cualquier conflicto que tengamos con familias, con matrimonios, no ignoremos el problema, sino que debemos enfrentarlo y resolverlo de la raíz. Porque el hecho de que no estamos gritando, el hecho de que no nos estamos agarrando de las mechas, no significa que estamos en paz. Eso es una paz superficial nada más. Y yo diría que es una paz que causa más daño a lo largo. Atendamos esos conflictos rápidamente para que no echen raíces de amargura y de maldad. Y si no lo resolvemos y permitimos que se empiece cociendo esa amargura, esa ira, esa envidia, si permitimos, mientras más tiempo pasa, aún más grande y más destructivo va a ser cuando estalle. La verdadera paz solo es posible cuando se confronta y se atiende la causa del conflicto. Y la causa de todo conflicto humano es el corazón pecaminoso. Y la única solución para un corazón perverso y pecaminoso, ¿quién es? Jesús. Es la única solución. Podemos hacer programas para restaurar a las personas. Podemos tratar de darles charlas de motivación. Pero si no tratamos el problema del corazón pecaminoso, no va a ser una paz completa. Va a ser una paz superficial, porque solo en Jesús encontramos la verdadera paz. Para estar en paz con otros, tenemos que primeramente estar en paz con Dios. Y eso solo es posible a través de la fe en Jesús. Solo en Jesús nos puede reconciliar con Dios. Si queremos realmente tratar el problema de maldad en el mundo, tenemos que tratar el problema del corazón. La solución para el problema es ser transformado por Jesús. Estaba hablando creo que el año pasado, con un policía que se retiró y trabajaba en la división de narcóticos. Por 20 años trabajó en esa división. Y dice que
Siempre traían a las personas y el Estado requiere que le pongan en estos programas de rehabilitación. Y les ponían ahí y siempre regresaban a lo mismo. Y él se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que los únicos que realmente eran restaurados eran las personas que ponían su fe en Cristo. Porque solo Cristo puede restaurar el corazón. Continuemos con el pasaje. Cuando llega José a los hermanos, le atacan, le quitan su túnica y lo echan a la cisterna. Y noten, hermanos, el nivel que había llevado la perversión del corazón de estos hermanos, la maldad. Tenían un corazón cauterizados. ¿Por qué? ¿Qué hacen después de echarlo a la cisterna? En el versículo 24 lo echan a la cisterna y dice el versículo 25, y se sentaron a comer pan. ¡Wow! Qué odio, ¿no? Que puedes tener, que echas a tu hermano en la cisterna. Y si vamos a leer en el capítulo 42, nos dice que José les rogaba, clamaba que lo saquen. Pero ellos están tomando su pan dulce con su cafecito. Tenían un corazón cauterizado. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando guardamos esa envidia, ese odio dentro del corazón por tanto tiempo. Crea una cicatriz, cauteriza nuestro corazón, que ya no hay sentimiento. Cuando tienes algo contra un hermano, una hermana que no quieres resolver, está cauterizando tu corazón. Y dice el versículo 27, venid, vendámoslos a los ismaelitas. Dicen, ya no los vamos a matar. El hermano les convenció para no matarlos. Y mire que dicen, ya no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Ay, qué buenos, ¿no? No lo vamos a matar, es nuestro hermano. El pecado había cauterizado su corazón tanto que hasta piensan que están siendo compasivos por no matarlo. Y deciden en vez venderlo a estas personas que están pasando. Y lo venden, dice, por 20 piezas de plata. Ese es el precio de un esclavo incapacitado. Lo venden así, lo rematan a José, solo llévenselo, ya no lo queremos saber nada de él. Aquí podemos ver otra vez cómo José es un prototipo de Jesús. Como José, Jesús fue rechazado por los suyos, fue odiado por sus hermanos, fue vendido por el precio de un esclavo. Muchos rechazaron su mensaje, muchos lo persiguieron hasta matarlo. Juan 1 dice que a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibió. Sus propios hermanos carnales de Jesús no podían creer que Él es el Mesías. Y un amigo cercano que anduvo con él 3 años, lo vendió por 30 piezas de plata. Pero él nos amó tanto que él soportó tanta vergüenza, soportó el odio para morir por nosotros, para tomar la condena de pecado que nosotros merecíamos. Hebreos 12, 2 y 3 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús sufrió en la cruz, dice, por el gozo delante de él. A él no se gozó por el dolor, no se gozó por la muerte. Lo que él estaba viendo delante de él es lo que iba a lograr su resurrección. El gozo que él sentía es que esa obra iba a abrir la puerta para que el pecador pueda regresar al Padre. Y de esa manera su muerte pagó el castigo del pecado y tomó nuestro lugar que nosotros merecemos. Y lo hizo, hermanos, voluntariamente y por amor, para reconciliarnos con Dios. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos la devoción de José, ya vimos la depravación de los hermanos, ahora vemos la decepción del padre. Rubén, el hermano mayor, no estaba cuando toman a José y lo venden como esclavo. Y si leímos antes, la idea era que él quería librarlo para regresarlo a casa. Y cuando regresa se da cuenta que ya lo vendieron, y dice el 29 que rasgó sus vestidos. Y esta es una tradición antigua de los judíos que se asociaba con duelo, con la pena, con la pérdida. Y lo que está pasando ahí, ¿quién es Rubén? Rubén es el hermano mayor.
Y como el hermano mayor, él tiene la responsabilidad de sus hermanos. Y aquí le iba a caer a él toda la culpa. Así que está angustiado por lo que está pasando. Pero inmediatamente después nos damos cuenta que él no está angustiado porque se fue José, sino que está angustiado porque ¿qué va a pasar con él? ¿Qué van a decir de él? Porque inmediatamente después, dice el versículo 31, entonces tomaron ellos la túnica de José y desgollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica de sangre e enviaron la túnica de colores y la trajeron al padre y le dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. ¿Qué es lo que hacen? Vendieron a José, ahora van a engañar al padre. Toman la túnica, matan un cabrito, lo llenan de sangre y le dicen al padre, ¿no es esto la túnica de tu hijo favorito? Y el papá asume automáticamente que José está muerto. Los hermanos habrán pensado, no estamos mintiendo, él está llegando a sus propias conclusiones. Pero ellos habían cambiado el hecho, engañaron, retuvieron información con el propósito de engañar. Y eso es mentira. Y la mentira es pecado. La palabra de Dios dice, uno de los 10 mandamientos, que no mintamos, que digamos la verdad. Y es bien fácil caer en el pecado de la mentira, hermano. Los estudios muestran que toda persona miente un promedio de 4 veces al día. Y eso son 1460 mentiras al año. Y a menudo justificamos nuestras mentiras solo para mantener la armonía. Les llamamos mentiras piadosas. Es que no quiero ofender. A veces mentimos porque nos puede meter en problemas si decimos la verdad. Cuando tu esposa está cambiando y te pregunta, ¿cómo me veo con este vestido? Y aunque parezca tamal mal envuelto, le dices, te ves preciosa, mi amor. Todos mentimos, hermano, es fácil mentir. Evitar problemas, cubrir cosas que no queremos que otros miren. Pero hermanos, la mentira va en contra de nuestra identidad como hijos de Dios, como hijos de Cristo. Porque dice la palabra, Jesús dice, yo soy la verdad. Y después nos dice, ustedes son embajadores de Cristo. Ustedes representan a Cristo aquí en este mundo. ¿Y qué debemos representar? La verdad. Y cuando mentimos, no estamos dando evidencia de que somos embajadores de Cristo, que somos representantes de la verdad. Cuando mentimos, destruimos nuestra credibilidad. Cuando mentimos, regresamos, dice la palabra, a nuestra vieja naturaleza. Mire que dice Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué significa eso? Que la mentira es algo de nuestra vieja naturaleza. Y cuando mentimos nos estamos vistiendo otra vez de lo que éramos antes de conocer a Cristo. El creyente debe siempre decir la verdad, sin importar el costo personal. Y hermanos, muchas veces una mentira lleva a otro. Cuando mientes, no pasa mucho tiempo que tienes que decir otra mentira para cubrir la primera, después una tercera para cubrir la segunda, y después una cuarta y después de un punto ya te das cuenta, ni siquiera sabes cuál es la verdad y te terminas creyendo esa mentira como una verdad. Así que mejor es decir la verdad siempre. ¿Y qué es una mentira? Simplemente lo que no es la completa verdad. Una media verdad es una mentira. Una exageración es una mentira. Hacer promesas que no podemos cumplir es una mentira. Ocultar los hechos y engañar es una mentira. Y eso fue lo que hicieron los hermanos. Ocultaron la verdad, hicieron que su padre crea que José había sido degollado y muerto. Y nos dice el pasaje que Jacob tenía el corazón destrozado y cae en la profundidad de desesperación. El versículo 35 nos dice que esos mismos hermanos tratan de consolar a su padre. Imagínense la hipocresía, otra vez, este corazón cauterizado. No solamente engañan a su padre haciéndolo crecer. Cuando su padre está desconsolado, ellos tratan de consolar. Ay, padre. Cuando ellos saben que ellos mismos fueron los que engañaron. Ese es el nivel que había llegado su corazón de estos hermanos por el pecado.
Y Jacob, dice la palabra, se niega a ser consolado y jura llorar hasta que se una a José después de su muerte. Por más de 20 años, Jacob vivió en duelo, creyendo que su hijo favorito estaba muerto. Los hermanos tenían engañado a su padre por todo ese tiempo, pero hermanos, no tenían engañado a Dios, porque Dios conoce los corazones. Dios sabía lo que habían hecho. A Dios no le podemos esconder nuestros pecados. Dios es omnipresente, omnisciente, está en todo lugar, en todo tiempo y conoce todo. Y no hay ningún pecado que le podemos ocultar a Dios. Jeremías 17:10 dice: yo, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce el pecado en nuestros corazones. Esos pecados que hemos logrado ocultarles a otros, Dios lo conoce. No existe el pecado privado. Esa es una mentira de Satanás, que engaña al mundo a pensar que si nadie te ve, estás bien, que no le importa a nadie lo que haces en lo privado. Miren lo que dice Moisés al pueblo de Dios cuando primero les exhorta: obedezcan a Dios, y después les dice, Números 32:23, mas si no lo hacéis, si no obedeces, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Hay consecuencias para el pecado, hermanos, y puede ser algo que piensas que has ocultado toda tu vida, pero hay consecuencias. Ayer estamos viendo, mi esposa y yo, un documental de un actor que cometió unas cosas hace 20 años y salió una noticia porque hace un año se volvió cristiano y ahora lo están demandando y puede ir a la cárcel por lo que hizo en el pasado. Eso es lo que dice aquí: y sabed que vuestros pecados os alcanzará. El mundo dice: ojos que no ven, corazón que no siente, pero la palabra de Dios dice: sabed que vuestros pecados os alcanzará. No hay pecado que le podemos esconder a Dios. Ese pecado que piensas que solo es entre tú y la computadora, Dios lo sabe. Ese pecado que piensas que solo es entre tú y tu teléfono celular, Dios lo sabe. Ese pecado que piensas que solo es entre tú y tu conciencia, Dios lo sabe. Ese pecado que piensas que solo es entre tú y la otra persona con que estás pecando, Dios lo sabe. Está en pleno conocimiento de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, llevaste a Dios contigo cuando estás cometiendo ese pecado. Examinemos nuestros corazones, pidámosle a Dios que nos muestre todas esas semillas de pecado que hemos estado sembrando. Si hay una semilla comenzando a crecer, hay que removerlo ahora mismo. No permitas que crezcan esos árboles de odio, de rencor, de envidia, de celo, de enojo. Si lo haces, se van a convertir en poderosos árboles con raíces profundas. Y mientras más crezcan, más difícil van a ser de ser removida y van a hacer daño en todo su camino. Hermanos, el pecado no confesado no solo daña a las personas personalmente, sino que todo alrededor. Igual como no hay pecado privado, tampoco hay pecado sin víctima. Aún los estudios muestran, hermanos, que muchos dicen la pornografía solo es algo entre el hombre y su computadora, nadie está ahí. Pero los estudios muestran que los que están adictos a la pornografía no pueden tener una relación saludable después. Se crean una mente equivocada de lo que es la intimidad y no lo pueden tener. No hay pecado sin víctima. Por más de 20 años estos hermanos ven a su papá desconsolado por la pérdida de su hijo y no dicen nada. Por más de 20 años, imagínense, se sientan a comer y ven a su padre sufrir y no dicen nada. Por más de 20 años viven con esa culpabilidad de haber vendido a su hermano y mentido a su padre. Por más de 20 años el padre vive con este dolor y los hijos con esa culpabilidad. ¿Se imaginan el ambiente en ese lugar por 20 años? No había gozo, no había paz. Los hermanos vivían con una conciencia que les condenaba. Ese es el poder, hermanos, de la culpabilidad. Te comerá hasta que se resuelva ese problema. Y lo mejor que podemos hacer cuando cometemos errores es corregirlo de inmediato.
de pedir disculpas a las personas que hemos ofendido. Necesitamos ser honestos, hermanos, acerca de nuestros pecados. Si no somos honestos, no vamos a buscar la reconciliación y el perdón. Y la única manera de librarnos de la culpabilidad de nuestras ofensas es entregárselo a Dios en confesión. Y dice la palabra que Dios es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan escribe esto a la iglesia. Juan escribe este versículo a creyentes. ¿Por qué? Porque sabe que como creyentes siempre vamos a pecar. La diferencia del creyente y el no creyente no es que no pecamos. Nadie es perfecto. La diferencia es cómo reaccionamos cuando pecamos. Y cuando el creyente peca, confiesa sus pecados de inmediato. No permite que crezcan esas raíces en su corazón, porque va a llegar el tiempo que, como otros hermanos, explota y va a ser destructivo y va a dañar todos alrededor. Cuando confesamos nuestro pecado, simplemente le estamos diciendo a Dios que aceptamos nuestra culpabilidad y le permitimos que entre en nuestro corazón y nos limpie. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Hermano, lo que hemos visto hasta ahora en estos pocos 2 estudios es que esta familia próspera, prometedora, se ha sumergido en las profundidades de tristeza y de desesperanza. Parece que los grandes sueños de José han llegado a su fin. Pero vamos a ver la próxima semana que detrás de la escena de esta tragedia, Dios está moviendo su mano invisible. Lo que parece ser una situación desesperada, simplemente está preparando para una esperanza en el futuro. Y eso nos habla a nosotros el día de hoy. Debemos de ser obedientes a Dios, esperarla a Él. Y mientras esperamos, enfoquémonos en ser fieles en las pequeñas cosas de nuestra vida. De limpiar nuestro corazón de cualquier semilla que está tomando raíz. De confesarle a Dios estos pecados que hemos estado escondiendo de otros, pero que ha estado tomando raíz en nuestro corazón. De permitir que nos limpie, que nos moldee a los creyentes que somos. Mientras esperamos que Dios esté obrando, si queremos que Dios haga grandes cosas en nuestras vidas, atendamos esos problemas que tenemos ahora en el corazón, ese rencor, esa idia, esa envidia. Entrégaselo a Dios. Y el día de hoy vamos a tener la cena del Señor y en este canto de alabanza vamos a tomar tiempo para preparar nuestro corazón. ¿Y qué momento más apto, más propicio para entregarle a Dios todo eso que tienes en tu corazón, que está estorbando tu relación, que está creando esos árboles que pueden explotar y dañar? El canto que vamos a cantar dice: entrégaselo a Dios. El altar está abierto. Pasen adelante, entréguenselo a Dios todo aquello. Dice la palabra que esa es la manera que tomamos la cena del Señor dignamente, examinando nuestro corazón, entregándole todo aquello que nos está estorbando, todos esos pecados que no confesamos. Este es el momento. Simplemente quieres venir a agradecerle a Dios por lo que ha hecho por ti. Cuando celebremos la cena, el altar está abierto. Si necesitas oración, hay personas aquí para orar. Pongámonos de pie, cantamos este canto. Alma y corazón.
te damos, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Padre. Padre, al prepararnos para tomar la cena del Señor, te pedimos, Señor, que nos limpies de todo aquello que está creciendo raíces en nuestro corazón, toda esa envidia, ese odio, cualquier rencor que tenemos, Señor, te lo entregamos a ti. Si hay alguien aquí, Señor, que tal vez no quiso pasar adelante, pero está pasando por este tiempo de su vida, en un tiempo donde hay conflictos, donde hay desacuerdos, donde hay pleitos que no se pueden resolver. Padre, te pido, Señor, que guardes, Señor, y tomes control de ese corazón y que le puedas, Señor, dar una nueva perspectiva de una vida con gozo cuando está en paz contigo. Te pedimos, Señor, que primeramente les limpie su corazón, que les transforme, Señor, y les hagas ver que el pecado no confesado, Señor, nos hace daño y puede salir a lucir y causar más daño de lo que está causando. Padre, ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes. Ayúdanos, Señor, a obedecerte en las cosas pequeñas, mientras esperamos para que tú obres en esas cosas grandes que tienes por nosotros. Y te pedimos, Padre, que en todo lo que hagamos, recordemos que somos representantes tuyos. En todo lo que hagamos, en todo lugar que vayamos, que somos personas conocidos por dar testimonio de la verdad. Y al recordar hoy el sacrificio que has hecho en la cruz por nosotros, recordamos, Padre, ese cuerpo derramado por nosotros al tomar la cena del Señor, esa sangre derramado por el perdón de nuestros pecados. Y Padre, te pido que seamos dignos de ese sacrificio que has hecho por nosotros. Gracias, Padre, gracias por lo que has hecho por nosotros, lo que sigues haciendo y lo que harás. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta es la copita que vamos a tomar para la cena del Señor. La parte de abajo tiene el pancito y la parte de arriba tiene el jugo. Y vamos a tomar la cena del Señor. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 11, el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias la partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto cuantas veces las bebáis en memoria de mí. Tomen y beben. Hermanos, gracias por acompañarnos. Dos anuncios, no se vayan. Primero, los jóvenes están afuera vendiendo las papas rellenas para recaudar fondos, no se vayan sin apoyar. Y segundo, el próximo domingo, ¿qué es? Día de la Madre, si pensamos que nos habían olvidado. Así, los varones, hermanos, vamos a preparar para las madres un almuerzo después del servicio. Y les voy a pedir a los hermanos, ahí al fondo va a estar el hermano Agustín, que se vayan a apuntar. Vamos a necesitar ayuda preparando la comida que vamos a hacer el viernes en la tarde, el domingo, cocinándolo, sirviéndolo y lo más importante, limpiando al final. Así que, hermano Agustín, si puede ir atrás, ahí van a ver unos hermanos. Si no están en el grupo de WhatsApp de los varones, hermanos, ahí va a estar el hermano José también y les puede apuntar que ahí mandamos actualizaciones de qué horas vamos a estar ahí adelante y todo. Así que no se vayan sin apuntarse, que la próxima semana vamos a celebrar las madres. Ahora sí, hermanos, vamos a concluir con un canto más de alabanza, hermano. Adelante.